El plano cartesiano corresponde a un sistema de referencia que está formado por dos ejes perpendiculares, o sea que están en 90 grados, y permite determinar la posición de cualquier elemento dentro de esto. Podemos decir que el punto donde se intersectan estos ejes perpendiculares es el origen, típicamente agregado con una O, y podemos decir que corresponde al 0,0, o sea no hay ningún aumento en el eje abscisa y de las ordenadas, donde las abscisas son las primeras que se ponen y después las ordenadas. También podemos tener un punto cualquiera en el espacio, podemos decirle x1, y1, que va a llegar hacia las abscisas y hacia las ordenadas. Y también es importante saber que cada uno de estos espacios que tenemos le llamamos cuadrantes, y la numeración es contra el reloj, o sea 1, 2, 3 y 4 cuadrante. Y ahora, si es que tenemos dos puntos en el espacio, ¿cómo podemos saber la distancia que hay entre ellos? Bueno, una forma, y muy práctica, muy ingeniosa, es hacer teorema de Pitágoras. Porque podemos dibujar un triángulo imaginario, que es rectángulo, y la unión entre estas va a ser la hipotenusa. Ah, ok. Entonces si decimos que cada una de estas tiene coordenadas AB la primera y CD la segunda, podríamos decir que la resta entre C y A al cuadrado más la resta entre D y B al cuadrado, todo eso en raíz me va a dar la hipotenusa. Porque lo que hacemos es restar C, porque C corresponde a la distancia que hay aquí hasta ahí, A corresponde a este cachito, entonces el cateto en verdad mide la diferencia entre esas dos medidas, lo mismo para Y. Y de nuevo, si tenemos más o menos los mismos puntos, si queremos ver el punto medio, o sea, el punto que está justo a la mitad entre ambos, que sería como por aquí al ojo, la fórmula que nos da la respuesta es la semisuma, o sea, como un promedio, entre las dos coordenadas. Que hace sentido, ¿no? Porque es justo la mitad de en la suma entre ambas y la suma entre ambas. Un vector podemos verlo como una flecha típicamente, que definimos por su módulo, que vendría siendo como el largo de esta flecha, una dirección, que es, podríamos decir, una inclinación respecto a algún punto, tal vez, por ejemplo, una inclinación con respecto a este eje de coordenadas, y un sentido, es si es que está apuntando hacia lo positivo, si se quiere definir como a la derecha positivo, o hacia la izquierda, que es negativo. Eso es arbitrario. Pero en esencia es muy importante considerar que un vector son tres componentes y cualquiera sea que cambie, decimos que es otro vector. Y la magnitud de un vector, como podrán imaginárselo o incluso deducirlo, también forma un triángulo rectángulo. Entonces es conveniente, sabiendo que sus coordenadas desde la punta son x1 e y1, también es conveniente hacer un teorema de Pitágoras para así obtener el valor de la hipotenusa. La suma de vectores puede hacerse de distintas formas. A mí me gusta verlo con el procedimiento en que se suma la cola con la punta. Quiero decir que, por ejemplo, si tenemos dos vectores más o menos así, lo que debemos hacer para sumar vectores es considerar un primer vector, no sé, este, y después el siguiente que queramos sumar que parta desde la punta del anterior, o sea, algo así, y la unión entre la cola del primero y la punta del último corresponde a la suma entre ambos. En términos de coordenadas, suponiendo que tenemos un vector que va de 3 menos 1, que es el primero que hicimos, y el otro que es desde... ¿Cuánto? Y el otro vector, ¿cómo lo definimos? Para eso tenemos que ver cuántas veces se corre en el eje X y en el eje Y. En el eje X va 2 a la derecha, o sea, 2 positivo, y en el eje Y va 3 positivo, o sea, 3. Entonces, si nosotros sumamos X con X e Y con Y, nos queda 5,2, que es precisamente lo que obtuvimos al hacer este vector rojo en diagonal que llega al 5 y al 2. La resta, por su parte, cambia el sentido de un vector, porque si mantenemos los mismos, vamos a tener esto, que el primer vector sigue siendo el mismo, pero el siguiente, en vez de estar apuntando hacia arriba, en verdad, va a estar apuntando hacia abajo, que es lo que hace la resta, cambia el sentido de un vector. Porque si se dan cuenta, ahora va a ser menos 2, y por eso se corre 2 espacios a la izquierda, y menos 3, y baja 3 hacia la Y. Y luego, con eso, sumamos como lo hicimos anteriormente, y desde la cola del primero hasta la punta del siguiente. Y eso hace sentido porque en las X me queda 1 y en las Y es menos 4, tal como representa la gráfica. Finalmente, la ponderación es simplemente amplificar un vector por un escalar, o sea, por un número por sí solo. O sea, por ejemplo, si tenemos el vector 3,2, lo amplificamos, lo ponderamos por 2 o una cantidad arbitraria y eso nos queda 6,4. Entonces, de un vector que era originalmente así, nos queda el doble. O sea, como que en esencia sumamos dos veces el mismo vector. Si tenemos dos puntos M y P, que tienen coordenadas 2,3 y 5,P respectivamente,
donde P está en el cuarto cuadrante, o sea, aquí abajito. Y si la distancia entre esos dos puntos es 7, el valor de P minúscula, que sabemos cómo está en el cuarto cuadrante, tiene que ser negativa. Así que sabemos que de por sí esta y esta no pueden ser porque no son negativas. De esta no estoy seguro, y estas claramente son negativas, así que tenemos que ir viendo qué onda. La distancia, como decíamos, podemos sacarla por teorema de Pitágoras. O sea, podemos poner en verdad 5 menos 2 o P menos 3 y va a estar igual de correcto. Porque, como es un cuadrado, no me importa cuál es el menor o mayor y que es positivo o negativo, porque eso siempre va a quedar positivo cuando lo lee al cuadrado. Entonces, esto me queda 2 menos 5, que es menos 3, y al cuadrado 9, más el cuadrado binomio, que es 3 menos P, entonces nos queda 9 más 9, me queda 18, menos 6P, más P cuadrado, y como nos dice en el enunciado, la distancia debe ser igual a 7. Si le damos todo esto al cuadrado, a modo de quitarnos la raíz, y ahora pasamos restando el 49, y esto lo hago para aprovecharme que es una ecuación cuadrática. Entonces, aplicando la fórmula, menos b va a ser menos 6, pero como ya está negativo, va a quedar positivo. Más menos la raíz de b al cuadrado, o sea 36, recordar que b es es menos 6, menos 4 por menos 31 por 1, que es el 1 es el a. Todo esto partido por 2, por 1 que es a. Lo que aquí está dentro, 36 menos 4 por 31, y esto queda positivo, al final me queda raíz de 160. Todo esto partido 2. Y yo puedo simplificar un poco esa raíz diciendo que 160 es igual a 16 por 10. Esto, si se dan cuenta, lo puedo quitar ese 16 por 4. Y si lo divido por 2, me queda finalmente 3 más menos 2 raíz de 10. Pero como nosotros queremos que sea negativo, sí o sí tiene que ser la respuesta A, porque la B, bueno, nos queda la positiva, y tenemos que elegir la opción que es negativa. Entonces, efectivamente la A es la correcta.